no existe la realidad, ¿sí? Lo que existe es un consenso de subjetividades, ¿sí? Alguien dijo que no existe la realidad, sino que lo que hay son descripciones de la realidad. Y alguien, que no me acuerdo quién fue, ustedes lo sabrán quizá mejor que yo, se fue un poquito más lejos y dijo que lo que hay son interpretaciones de la realidad. Y la diferencia no es menor, porque para describir con transferir unos datos alcanza, pero interpretar implica asignar sentido, ¿sí? Y de ahí va la cosa. Sí, hay una realidad, es la realidad real y es todo, ¿no? Lo que mostraba Guillermo al principio, es inasible. Cada átomo del universo, cada electrón, cada grano de polvo que hay en todo el cosmos es inasible, es inabarcable. A duras penas llegamos al segundo nivel de realidad, que es la que podemos acceder a través de nuestros sentidos, ¿sí? Lo que podemos ver, tocar, oler, escuchar, es bastante menos y es la que nos sirve para más o menos ubicarnos dentro de todo. Hay un tercer nivel de realidad y es la realidad simbólica, que es aquella porción de la realidad subjetiva que es puesta a nuestros sentidos, es puesta frente a nuestros sentidos en representación de otra cosa, ¿sí? Un mapa, una foto, un diagrama. En teoría, esas representaciones apelan a la realidad real, pero no tienen ninguna obligación de hacerlo. Que no sé si alguno de ustedes puede certificar la existencia de Tahití. ¿Alguien puede demostrar que existe Tahití? Acá me tienen que decir, hay mapas, hay fotos, y yo le voy a decir, esos son dibujos, ¿sí? Hemos visto en las pantallas correr dinosaurios y no por eso están ahí. Así que la realidad simbólica no siempre le debe algo a la realidad real. Yo trabajo en sonido, soy realizador audiovisual y en la realización audiovisual esas realidades subjetivas las construimos a través de un proceso que se llama montaje. Voy a decir muchas definiciones obvias como para marcar el lugar, ¿ok? Todo esto ya lo han visto en algún lado. El universo se puede describir con datos. Esos datos no significan nada, a menos que sean insertos en una estructura que los jerarquice, los ordene y les asigne sentido. Por eso nosotros decimos que editar es construir un mensaje a partir de datos insertos en una estructura. Estructura que también son datos, ¿sí? Los datos solos no dicen nada. Después les muestro un ejemplo. El mensaje es esta relación que hay entre la información y el modo en que la planteamos. La siguiente dice que cuando yo estoy diciendo algo, esto es un resumen de resumen de resumen, ¿ok? Ya todos saben estas cosas. Lo que yo estoy diciendo es un texto, ¿sí? Estoy presentando una sucesión, un encadenamiento de ideas y eso es lo que yo digo. Pero mientras lo estoy diciendo otra cosa. El hecho de estar acá sin corbata y con la mano en el bolsillo, por ejemplo, está modulando lo que yo estoy diciendo, ¿sí? En la gráfica, la tipografía va cambiando lo que está escrito en el significado de las palabras y en el cine es la iluminación, el vestuario. Todo lo que va junto con lo que decimos son otros textos y por eso son contextos. Texto más contexto da discurso. Y hasta ahí vamos con las definiciones, me parece. La que sigue, el mensaje difícilmente lo ponga el emisor. Trata de ponerlo, afina los datos, afina la estructura, pero el mensaje siempre lo pone el receptor. Esta foto apela a un ejemplo que me llamó mucho la atención, seguramente la han visto, es un fotograma de Apocalipsis Now en una escena espantosa donde, al grito de malditos salvajes, el ejército bombardea una población civil y todos hemos visto esta película muchas veces y la sentimos como un alegato antibélico bastante importante. Sin embargo, hay otra película donde unos soldados estacionados en Irak, esperando el momento de empezar la invasión, están en un cine y están mirando esa misma película y están chochos, están fascinados. Lo mejor que les puede pasar es estar ahí. La interpretación cambió totalmente al cambiar el contexto, porque el público tiene sus propios contextos, entonces interpreta lo que quiere o lo que puede. Hay un ejemplo más que es relativamente reciente para mí, que estuvo siempre ahí, y tiene que ver con la película Cuestión de Honor, que acá se conoció acá como Cuestión de Honor, se llama en realidad Few Good Men. Esta es la parte donde Jack Nicholson tiene un alegato muy particular, donde yo pensaba que todo el mundo miraba eso y decía, qué barbaridad. Y ahora me estoy dando cuenta que hay mucha gente que mira ese parlamento y dice, tiene razón. Y yo digo, qué barbaridad de nuevo, pero por otras razones. Voy juntando definiciones. Los datos no significan nada si no tienen una estructura que los jerarquice y les dé orden, y junto con lo que digo hay otras cosas que se van diciendo.
y el resultado final siempre depende de la interpretación más que de la emisión. Siguiente. Bien. Las piezas audiovisuales hacen dos cosas, al igual que cualquier otra construcción cultural. Por un lado, nos describen y por el otro lado nos construyen. ¿Sí? Cuando nos describen, cuando hablan de nosotros o nos dicen cómo son, o a otros terceros les dicen cómo somos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la película nos mira a los ojos y nos dice de nosotros me río. ¿Sí? Cuando el cine o la producción audiovisual, porque puede ser publicidad o puede ser un programa de tele, nos describe, lo hace de una manera muy obvia, muy directa, y nos damos cuenta que nos está hablando o que está hablando de nosotros. ¿Sí? La otra función es un poquito más sutil, que es cuando nos construye, cuando nos dice lo que tenemos que ser o pensar o ser. Ahí se ponen en juego un montón de estrategias que no son tan evidentes. Este fotograma lo elegí porque es de la película El Álamo, película que yo vi de chico creyendo que era de cowboys, donde unos héroes se defendían contra la tiranía, y con los años me vengo a enterar de que son unos colonos que invadieron territorio extranjero para desobedecer las leyes y cuando se les quiere imponer las normas del país donde están, con un ejército de milicianos y mercenarios, declaran la independencia y se quedan con el territorio. La interpretación original que yo tuve y la que tengo ahora no es la misma. Iba a dejar unos puntos suspensivos acá porque hay muchas similitudes que por ahí daban para confusión, pero seguimos adelante. Todo tipo de construcción de narración más o menos aristotélica tiene el argumento, que es lo que nos cuentan, la trama, que es el modo en que se nos cuenta, y el tema, que es aquello de lo que se trata. Si hablamos de, qué sé yo, Casablanca, el argumento es esta muchacha que se reencuentra con su amor después de haber pasado por el escape de la guerra y los pasaportes que necesitan y todo eso. La trama es cómo se nos está contando eso. Primero nos enteramos de que él es un solterón medio renegado, de que ella viene con su marido que está escapando de la guerra, y es el modo en que se nos cuenta. El tema, por ahí es la fidelidad, por ahí es el sacrificio, por ahí es el heroísmo, por ahí es la renuncia. Ahora, todas las producciones de cualquier tipo tienen como una cosa más que no figura en la teoría aristotélica, que es esa palabra que está escrita para que casi no se vea y que no tiene traducción en ningún idioma, y que en alemán significa el espíritu de la época. Esa cosa que está atravesando todo, sea lo que sea, ¿sí? Desde el modo en que pedimos una pizza hasta cómo decidimos formar una familia, todo está atravesado de una manera u otra por lo que se convive, que vendría a ser lo contemporáneo en este caso. Y es donde estoy apuntando ahora, más que nada. Porque el otro ya lo sabemos, ¿sí? Siguiente. Ejemplo de esto, por ejemplo. Toda la ciencia ficción clase B de los Estados Unidos de los años 50, salvo un par de honrosas excepciones, eran unas películas muy baratas, muy berretas, donde había algunas líneas que aparecían siempre. Lo distinto es sospechoso, lo extranjero es el enemigo, la ciencia es peligrosa, los militares nos van a salvar. Siempre pasaban esas cuatro cosas, con distintos presupuestos, con distintas proyecciones, con distintas calidades de realización. Y esta era la película que veían los chicos los sábados a la tarde llenándose de pochoclo, ¿sí? No son obras filosóficas, son películas del montón. De esta manera uno puede pensar, bueno, es una construcción ideológica propia de la época. Los directores, los guionistas, los productores de estas películas se juntaban en una mesa a decir, che, tenemos que hacer algo para incentivar el anticomunismo patológico en los chicos. No, vivían en una sociedad que tenía ciertas características y sus creaciones, sin querer, absorbían esas características. Entonces, de alguna manera, estas películas tan berretas, al mismo tiempo que describían una sociedad, le iban diciendo cómo tenía que ser. Y esto se puede ver en muchos otros espacios cinematográficos. Por ejemplo, en las películas de cowboys. ¿Sí? Hay una cosa que se llama mito fundacional, que son esas historias que los países, los pueblos, las naciones se cuentan a sí mismas para decirse cómo son. Y el cowboy es ese personaje solitario, afecto al trabajo duro, que no le tiene miedo a hacerse cargo de sus responsabilidades y que se banca la que venga y que va a conquistar el nuevo territorio. Todas las películas de cowboy reforzaron ese modelo de forma de identificarse. Una cosa muy loca que tenemos nosotros es que nuestro mito fundacional, que es el gaucho, no tiene una personalidad, sino que tiene dos. Gente que no tenía nada que ver con el gaucho, lo describía de dos maneras distintas, o era el epítome de la libertad o era el vago mal entretenido. Según qué biblioteca usaran,
el mito fundacional iba a ser uno o iba a ser otro. La siguiente, esto es un fotograma de una película de Leni Riefenstahl que hacía películas de propaganda para el régimen nazi. Y uno se pregunta si se volvía nazi por ver gente en fila. Y la verdad que no, pero en una sociedad que venía de la derrota de la Primera Guerra Mundial, los problemas de la inflación, la inestabilidad política, de golpe ver algo que traía orden, traía fuerza, traía orgullo, traía respetabilidad, creaba un clima psicológico, si se puede, o social, que permitía que algunas ideas tendrán más fáciles que otras. De nuevo, ni uno se volvía anticomunista por mirar películas de marcianos, ni por mirar la película de las Olimpiadas se volvía nazi, pero hay un ida y vuelta entre lo que se muestra y lo que se da a entender que genera este tipo de situaciones, donde las sociedades se hablan y al mismo tiempo son construidas. Siguiente. Yo me pregunto, en base a estas cosas, si no hubiésemos tenido 10 o 15 años de cosas como Los Expedientes X, Millennium, Lost y todos estos programas y series donde siempre hay algo oculto, siempre hay una conspiración, siempre hay algún poder secreto que está tramando algo. Si no tuviésemos esos 15, 10 años de ese tipo de material todos los días en la tele, hoy tendríamos la misma cantidad de terraplanistas, antivacunas, negadores de los dinosaurios y toda clase de argumentación que sirve para justificar algo personal o social a partir de algo que es un secreto y que no quieren que sepamos. Y sin embargo lo dice todo el mundo. De nuevo, si no hubiesen existido esos programas que durante años machacaron con estas ideas, no existiría toda esa neovisión de la realidad. Yo creo que existiría, pero quizás en otra cantidad. Acá tenemos otra forma en que la época habla a través de sus producciones. Esto es un fotograma de la primera escena de Rescatando al Soldado Ryan. Es una descripción crudísima del desembarco en Normandía, que está hecha a partir de un concepto que a veces creo que Eco lo llamaba la hiperrealidad, ¿sí? Algo que es más real que lo real. Las estrategias para hacerlo, por ejemplo, en la fotografía se hizo en función de los trabajos de Capa, Robert Capa, que fue un fotógrafo que estuvo en el desembarco y que todas sus fotos tienen ese estilo. Los disparos de los defensores de la playa no se escuchan o casi no se escuchan cuando estamos con los invasores, los que están desembarcando en la arena. Solo escuchamos el sonido de la tela rompiéndose cuando penetran en el cuerpo, ¿sí? O las escuchamos el silbido pasar. El disparo solamente lo escuchamos cuando estamos del lado que dispara. Y cuando los soldados están abajo del agua, escuchamos todo desordinado, y cuando estamos afuera escuchamos el viento y el movimiento de las cosas. Una pretensión de hiperrealidad. En la siguiente vemos el mismo evento retratado en una película que se llamó El día más largo del siglo, que es de 1962. Si ustedes se fijan, ni se mojan la camisa, ¿sí? Bajan caminando. En toda la escena del desembarco no se ven ni un solo muerto. Hay solo 2 personas que se caen y parece un tropezón. De hecho, bajan acompañados de la gaita. Y hasta tiene un paso de comedia cuando John Connery se cae al agua y se levanta así medio ofendido. Y no es una comedia, es un retrato histórico. Si bien cambian las reglas de qué es lo que se puede mostrar y qué es lo que se puede decir en una película, son épocas distintas desde otro punto de vista. La película de Rescatando al Soldado Ryan es de 1998, creo, que es una época en la que se empieza a revertir la mala imagen que las Fuerzas Armadas en Estados Unidos vinieron juntando en el cine desde Regreso sin Gloria, Apocalipsis Now, Nacido el 4 de julio, Full Metal Jacket, Pelotón. En esta época empieza a decirse, bueno, esta gente pasó por muchas cosas, rescatemos su valor, y inició el proceso que después siguió con Band of Brothers y con Cartas de Iwo Jima o El Pacífico, donde a fuerza de mostrar la crudeza de lo que pasó, se pone en valor el sacrificio de esa gente. No por nada, la película de Ryan termina con el protagonista diciéndole al rescatado, merezcase esto, ¿sí? Esta película que no muestra esa crudeza, que es mucho más ligera, donde los soldados desembarcan y van caminando como si fueran al supermercado, sucede apenas terminada la Guerra de Corea, en la parte más intensa de la Guerra Fría. Es el año de Bahía Cochinos, acaba de terminar la Revolución cubana y Vietnam ya estaba en el horizonte.
Era necesario que la vida militar no se viese mal. Esta película le muestra a las madres que la milicia es segura, a los padres les dice que el ejército es educativo y formativo, y a los pibes más jóvenes le dicen que es como ir de paseo en una excursión de Boy Scout. ¿Sí? La época habla de sí misma a través del modo en que representa lo que sea, el tiempo propio o el tiempo ajeno. Bien, todas estas cosas, si hubiese gente de medios audiovisuales acá, se van a enojar por esto, porque esto es una reducción absolutamente injusta, pero para que estas cosas sucedan, estas construcciones existan, tiene que haber alguien que decida qué decir, que es al que llamamos guionista, tiene que haber alguien que lo diga, que es el director, y tiene que haber alguien que monte las piezas, que es el montajista o el editor. Hay otra gente, pero todas las ideas básicas pasan por ahí. Alguien tiene que decidir qué decir, alguien lo tiene que decir y alguien tiene que decir cómo se dice. ¿Sí? Acá abro un paréntesis. Porque les dije que yo me gusta mezclar peras con manzanas, y para llegar de estas manzanas a las peras tengo que pasar por otra cosa. Bien, yo soy sonidista, así que siempre me gusta agarrarme de las cosas que suenan. Estos dos señores que vemos ahí se llaman Pierre Schaeffer y Pierre Henry, dos franceses estudiosos de la música académica, que gracias a la invención de ese aparato que se llama grabador de cinta magnética, se propusieron inventar una cosa que no existía, que es una música que estuviera por fuera de los cánones musicales tradicionales, que son la afinación temperada, la tonalidad, los timbres de la Orquesta Centroeuropea. Básicamente, hacer música con sonidos. ¿Qué sonidos? Cualquiera. La máquina esa permite desvincular un sonido de su fuente, permite alterarlo, permite yuxtaponerlo, cortarlo, mezclarlo, deformarlo. Entonces surge una cosa que llaman música concreta, que no ha sido muy popular, pero que llegó de alguna manera... No, cachito para atrás. Ahí está, no te adelantes. Llegó a la popularidad a través del influjo de acciones de músicos como los Beatles o Pink Floyd, que tomaron algunas de esas herramientas de ese lenguaje y lo pusieron al servicio de la música popular. ¿Qué me queda de acá? ¿Qué quiero sacar de acá? La posibilidad de construir un discurso estético que no usa los formatos tradicionales de representación. ¿Sí? No hay un vals, no hay un miné, no hay un do mayor, no hay un violín. Lo que hay son sonidos ordenados. ¿Sí? Ahora sí vamos al siguiente. Esta es otra invención tecnológica que en manos de mucha gente, yo pongo solo dos porque son los que más me han interesado. El de arriba se llama Paul Miller, el de abajo se llamaba Jay Dilla, son productores de música hip hop, que es el nombre que la música negra en general le dio a sus nietos. Y trabajaban con otra invención tecnológica que es el sampler, que lo que hace es expandir muchísimo las posibilidades de grabación de la cinta magnética, haciendo que podamos robar, tomar prestadas sonidos de otras obras ya hechas y alterarlos, modificarlos, reordenarlos, asignarlos a otros lugares y construir unos nuevos discursos. Esta vez sí desde la música popular. Tanto insistieron con eso y tan masivo es el uso de este tipo de recursos que un día la academia se dio cuenta y empezó a escribir libros sobre esos, donde usan palabras como apropiacionismo y cosas así. ¿Qué tienen en común estos dos movimientos? El hecho de construir un lenguaje nuevo, con materiales nuevos, y construir discursos con eso que tengan poco que ver con lo que ya está establecido. ¿Sí? Armar historias de una manera distinta a la que se arman las historias. Para Schaeffer y Pierre Henry son obras de piezas de concierto y para ellos son música popular. Pero sin embargo son cosas hechas con pedazos de cosas. Pensaba en un texto de Dolina que habla de su libro, mencionando todos los lugares donde había tomado prestadas cosas y decía, es un chalecito hecho con los ladrillos de Babilonia. ¿Sí? Y acá yo pregunto, si querés pasar la siguiente, ¿es muy distinto esto del collage? Tomar fragmentos que ya estaban en otro lado y reordenarlos y resignificarlos. Yo creo que no. No había en la música una cosa comparable al collage. En este caso hay unas porciones del collage que son muy abstractas y yo no puedo saber lo que son, pero hay otras que sí sé lo que son y las puedo identificar. ¿Sí? Quizás la música concreta sería la parte de arriba, la parte de abajo sería más parecida a la del hip hop, donde se pueden identificar los fragmentos. Y esto está dentro del ámbito académico. En la siguiente vemos la misma técnica, pero aplicada al campo popular, como puede ser la contratapa de un disco. ¿Sí? El collage estaba presente de antes, lo que no estaba presente es en la música. Ahora yo les pregunto,
de modo retórico, no hace falta que respondan. ¿El audiovisual tenía un collage, tenía un discurso hecho de cosas que no eran el discurso? Yo creo que sí. Este es el gesto para la próxima. El zapping. Todos conocen, si es que no son ustedes, esas personas detestables que miran varias cosas al mismo tiempo o se pasan horas delante del televisor sin ver nada. Y las imágenes fragmentadas, separadas, individualizadas, van pasando una tras de otra, tras de la otra, tras de la otra, en una sucesión infinita, ¿sí? Cuando alguien mira varias cosas al mismo tiempo, lo está entendiendo a pesar de que se pierde partes, ¿sí? Y el que mira, el que pasa los canales sin quedarse en ninguno porque no está mirando nada, está cambiando el hecho de mirar un programa por ver la televisión, ¿sí? El hecho de estar mirando reemplaza el hecho de estar viendo. Y cierro el paréntesis. La inmensa, inmensa, inmensa mayoría de la producción audiovisual que consumimos no viene ni del cine, ni de la televisión, ni de la publicidad, sino que viene de esas máquinas apocalípticas que todos tenemos en el bolsillo. Millones y millones y millones de personas generando pequeños clips, pequeños fragmentitos de información, pequeñas cantidades de discursos microscópicos que se ordenan de una manera supuestamente azarosa y que van pasando delante nuestro uno atrás de otro, creando, como la gente de la música concreta y del hip hop, narrativas hechas a partir de fragmentos de cosas tomadas de otros lugares, ¿sí? Esto puede considerarse como una película, puede considerarse como una comunicación audiovisual en el término en que lo estábamos viendo antes. Yo creo que sí, pero con algunas salvedades, ¿sí? Si quieres cambiar. Lo que tenemos es una narrativa nueva, una nueva forma de contar. Y acá prescindo de las imágenes precisamente por esto, para que nos concentremos las palabras. Esta forma de narrar no es lineal, ni tiene un guión, no hay un argumento, no me están contando algo, yo simplemente veo pasar una cosa tras de la otra, tras de la otra, tras de la otra, tras de la otra. Este consumo fragmentario porque no veo las cosas enteras, ni sigo la misma cantidad de cosas, ni tengo una continuidad en lo que estoy observando, resignifica cada uno de esos pedacitos. Y si nosotros pensamos que teníamos el argumento, la trama y el tema, acá no tenemos ni argumento ni tenemos trama, solamente tenemos el tema. Y el tema es el factor común que une todas esas cosas que nosotros miramos o elegimos no mirar, ¿sí? La siguiente se explica cómo funciona un poquito. De toda la producción audiovisual que la gente sube a las redes sociales, nosotros no tenemos acceso a todo, solo tenemos acceso a lo que un sistema informático ha decidido que nos interesa. Lo ha decidido en función de las cosas que hemos buscado, las cosas con las que nos hemos quedado, las cosas que rechazamos, y en función de todo eso, elige qué mostrarnos, ¿sí? Pero en el fondo, lo que hay atrás de esas curaduría algorítmica invisible le puse, son corporaciones que están teniendo objetivos personales. Las primeras son comerciales, están vendiendo nuestra atención a gente que nos va a vender cosas. Pero por otro lado, también están implantando el tipo de cosas que quieren que pensemos. Todo lo que nos aparece en el feed de Instagram no es casual, viene de algún lado y va hacia algún lado. Y lo que hace es construir una narrativa sin argumentos, una narrativa que solo tiene temas. Siguiente. La edición es reemplazada por una selección negativa. Yo elijo lo que no quiero ver. Y en lugar de tener un editor que decide qué plano va, en qué orden, qué secuencia vamos a poner, lo que tenemos es que hacemos scroll, skip y jump, que podría ser un trabalenguas, que es dejar pasar lo que no me interesa, saltar a la parte que me interesa o ir al siguiente antes de que termine, ¿sí? Eso es lo que está ocupando el lugar de la edición, ¿sí? Y eso no genera una comunicación, genera una atmósfera narrativa. Es un campo donde parece que está pasando algo, pero no lo podemos poner en palabras, ¿sí? Ahora, como todo lo que estamos viendo ahí es consecuencia de lo que ya hemos visto y de lo que nos quieren mostrar y hemos aceptado o rechazado, siempre estamos escuchando lo mismo. Se trata de una especie de cámara de eco, un lugar donde yo siempre estoy escuchando lo que ya dije. Y siempre estoy escuchando lo que ya dije, reforzando mi identidad, pero no de manera consensuada con los demás, sino simplemente conmigo, ¿sí?
La construcción de las identidades entonces es un proyecto corporativo. Quien soy yo en el mundo digital lo está decidiendo un millonario que tiene sus propios intereses y que no siempre tienen que ver con los míos, ¿sí? La siguiente. Este es un fotograma de una película que se llama Inception, donde se maneja la idea de que para que una idea te funcione bien en la cabeza tenés que creer que es tuya. Esta gente lo que hace es meterse en los sueños de las personas y sembrarle una idea y después salir. Pero esta cosa de mirarse a sí mismos todo el tiempo y verse reflejado infinitas veces es muy parecido a lo que sucede cuando estamos consumiendo material audiovisual de manera no consciente de las redes sociales. No me parece que sea un tema menor. Y me recuerda algunas frases que, una de Paul Miller, uno de los muchachos del sampler, que decía que la maquinaria que filtra es omnívora, todo le sirve. Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que no nos gusta, lo que nos gusta, todo le sirve. La otra es un mantra que vengo repitiendo desde que lo leí Un Mundo Feliz, y es que 200 repeticiones hacen una verdad, ¿sí? Hace poco, en una de estas pasadas de imágenes, vi un montón de personas negras, muchas con vestimenta típica subsahariana, en las calles de París bailando y comiendo comidas tradicionales. El video tenía más o menos 2000 comentarios. No lo leí todos porque me empezó a dar como una náusea social, pero todos estaban en el tono de esto han hecho los liberales, esto han hecho los conservadores, esto nos ha hecho la iglesia, esto nos ha hecho el ateísmo, esto es lo que nos están haciendo los musulmanes. Por otro lado, otros comentarios decían, ¿dónde quedaron los europeos de verdad? ¿Dónde está Adolfo cuando lo necesitamos? Centenares de comentarios de ese tipo. En algún lugar había una persona que decía, este es el festival de las noches saharianas, es una fiesta que se hace en el barrio tal, mueve tanta plata, el barrio está chocho, es como una fiesta popular donde... Era un comentario contra miles que lo que están haciendo es reforzar la misma idea una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, mirándose todos en el mismo espejo de lo que ya habían decidido. Bueno, llegaba hasta acá. Apaguen el celular, salgan al sol o vayan al cine.